bienvenidos a este reportaje titulado Más allá de la vida y la muerte, de César Vallejo, una mirada literaria al universo poético. ¿Cómo se puede expresar el dolor sin palabras? ¿Qué hay más allá de una pérdida? Hoy exploramos cómo Vallejo convierte el sufrimiento en una experiencia poética, simbólica y profundamente humana. El poeta César Vallejo es una de las voces más intensas en la literatura hispanoamericana. Su obra no solo reflexiona sobre la vida y la muerte, sino que nos invita a mirar dentro del alma humana. En este reportaje analizaremos el cuento Más allá de la vida y la muerte, una obra breve pero profundamente simbólica, donde el dolor y la ausencia se convierten en un lenguaje, y nos preguntamos, ¿esta obra es un lamento sin esperanza o una forma de trascender el sufrimiento? Para profundizar en esta reflexión hemos invitado al profesor William Santiesteban Tapia. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Profesor, ¿qué lectura podemos hacer del cuento de Vallejo desde una mirada contemporánea? Wow, el cuento de Vallejo, Más allá de la vida y la muerte, nos habla mucho acerca del dolor que siente César Vallejo, ¿no? Al perder a su madre, nos contextualiza mucho el dolor que sintió también su hermano al pasar por todo este proceso, todo el viaje que hizo Vallejo para llegar a su natal Santiago de Chuco, y creo que hay mucha gente que de una u otra manera sabe expresar ese dolor, no necesariamente con palabras, sino con algún tipo de gestos o algo muy parecido, ¿no? ¿Considera usted que Vallejo representa el sufrimiento como una experiencia individual o colectiva? A manera particular, creo que es muy de manera individual lo que hace Vallejo al presentar sus trabajos, ¿no? Porque significa todo el dolor que él va pasando a través de los años, y no solamente con esta obra literaria, sino, por ejemplo, con sus poemas. Tenemos Los Dados Eternos, tenemos el poema Masa, tenemos el poema Los Heraldos Negros, ¿no? Muestra mucho acerca de las vivencias que él ha tenido y cómo expresa su propio dolor frente a o a esos decesos que ha podido ir teniendo. ¿Cuál es la relevancia de su cuento Más allá de la vida y la muerte dentro de su obra en prosa? Mira, Vallejo particularmente no escribía mucho en prosa, más lo hacía en versos. Sin embargo, en esta obra que él presenta, muestra mucho el dolor que siente un hijo, ¿no? Al momento del deceso de una madre, o del partir de una madre, ¿no? Y comienza a evocar muchas cosas que ha podido vivir, muchos sentimientos que ha podido tener cuando su madre estaba viva, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, muestra cómo es que la persona lleva el luto por dentro. Se emplea con fuerza el silencio, las imágenes naturales y la oscuridad. ¿Qué función cumplen estos recursos en la construcción del duelo del personaje? Bueno, lo que yo logro entender es que son símbolos que se utilizan en la literatura, en donde muestran las emociones que va sintiendo el personaje durante la trama que evidencia dentro del cuento, ¿no? Hay momentos en donde muestra o evidencia cómo estaba el clima, de repente cómo eran los paisajes que él veía cuando llegaba a su natal Santiago de Chuco, muestra la noche, ¿no? Como un símbolo de pena, de tristeza, etc. Simboliza el paisaje en la historia. El cementerio y el árbol ya nos saludan. La oscuridad, ¿cómo se articulan con el valor? Ok. Tienes 3 puntos. El cementerio, el árbol que ya nos saluda y la oscuridad. Bueno, el cementerio, lo que yo puedo entender de la obra es que simboliza el hecho de la separación que puedas tener ya con tu ser querido, ¿no? Ese espacio entre la vida, lo vivo y no lo vivo, lo no vivo, ¿no? El árbol que ya nos saluda, lo que yo logro entender o lo que se logra entender en el cuento es el hecho de las costumbres que tú vas teniendo, ¿no? Por ejemplo,
cuando llegas a tu casa, de repente tienes alguna mascotita que llega y se alegra, y cuando ya no está, te queda ese vacío, ¿no? Te queda ese vacío y ya no está esa costumbre que tenías de ver a tu mascota de repente, o de ver alguna costumbre que tú tenías, ¿no? En el caso de repente del cuento de Vallejo, está de repente el abrazo de una madre que ya no encuentras, y de esa manera quizás es que se simboliza ese árbol que ya no saluda, ¿no? Y para el caso de la oscuridad, pues lo que puede simbolizar es el momento triste o la parte mustia o triste que tú estás viviendo, obviamente por el duelo de un familiar, ¿no? Ante un familiar. Gracias agradecemos al profesor por su participación, aporte. En definitiva, César Vallejo, a través de su cuento, Más allá de la vida y la muerte, incluye una visión poética del duelo humano. Bueno, el agradecimiento a ustedes, de verdad que César Vallejo es todo un personaje en la historia de la literatura peruana, un personaje cuyas expresiones son muy vanguardistas. Les invito a ustedes como estudiantes justamente de esa casa de estudios que lleva su nombre, ¿no? A poder seguir investigando, a poder seguir leyendo sus obras que son muy interesantes y dejan muchísimo mensaje. Muchas gracias a ustedes y nada, presto siempre a seguir apoyando. Esta obra no solo nos habla del dolor, sino también de la esperanza que puede surgir al nombrarlo, al convertirlo en arte. Desde nuestra vocación como futuros profesionales, podemos construir espacios donde el arte, la palabra y la memoria dignifiquen el sufrimiento y sanen la ausencia. Gracias.